Vamos a pescar. Esa es la serie nueva que vamos a estudiar, vamos a investigar bien. Pero ya en este primer capítulo de esta serie le hemos denominado un llamado a los cristianos, un llamado a los creyentes. También podríamos añadirle, como dice la Gran Comisión de Mateo Lucas 5, 1 al 11, y en Mateo también lo dice el apóstol, lo dice el Señor, que vayamos hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Un llamado a los cristianos para que vayamos a evangelizar todo el planeta, llevar la palabra por todo el mundo. Tú preguntarás, oye, pero ¿sabes que ya casi somos 8,000 millones de habitantes en el planeta Tierra? Sí. Y entonces el Señor dice que la orden es para que cada uno tome esta gran comisión. Vamos a evangelizar a todo el mundo. ¿Dónde empezamos? En tu propia área de influencia, ahí donde tú vives. Quizá tú no seas llamado a hacer una obra magna, pero el Señor quiere que empieces a compartir a los tuyos y cuéntales cuántas maravillas el Señor ha hecho contigo. A partir de ahí empieza toda la obra. Hubiera preferido que este estudio se titulara Un llamado a los creyentes para la salvación de los pecadores. Está muy largo el título. Debido a que muchos en la iglesia jamás se sienten aludidos al llamado de Cristo. Jamás se ven comprometidos a sí mismos en el plan de Dios para la salvación de los perdidos. No traen ni siquiera una motivación, no traen una intención, nada, lo cual hace inclusive dudar de que verdaderamente son hijos de Dios. Este estudio es para ti en lo personal, en lo individual. Dios quiere verte involucrado en su obra. Él desea darte recompensas por tu fidelidad en aquel día glorioso del tribunal de Cristo. Y digo glorioso que aunque es un juicio para cristianos, lo cual no está en juego la salvación eterna, pero dice Juan, muchos se alejarán de ahí avergonzados. Ahora, yo te pregunto, en el aquí y el ahora, ¿cómo ves tu ciudad? ¿Cómo ves tu país en la actualidad? ¿Has observado en qué condiciones está? Bueno, el apóstol, mejor dicho, el rey Salomón, en sus proverbios y en Eclesiastés, yo voy a usar Eclesiastés, está diciendo que todo es vanidad, ¿verdad? Por ejemplo, en Eclesiastés 1:14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En Eclesiastés 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y en otro versículo dice, en el 2:17, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros le llamamos corrupción. Todo está corrompido, no hay nada sano bajo el planeta, bajo la tierra, bajo el sol, mejor dicho. Todo está corrompido. Entonces, corrupción política, corrupción religiosa, corrupción social, corrupción económica, corrupción en negocios. Y por tanto, todos los servicios comunitarios están en pésimas condiciones por causa de la corrupción. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, pues viene una inestabilidad empresarial, que son los que generan empleos. Todos los servicios comunitarios realmente pues se van al desastre y dando lugar más que nada a un ataque a lo laboral y al desempleo, dando lugar a la delincuencia en todas sus modalidades. Corrupción religiosa, por tanto, los cultos religiosos se apartan cada día de la verdad de las Sagradas Escrituras, cayendo en lo que se llama en la Biblia apostasía.
están cayendo en una terrible apostasía, una renuncia al cuerpo de la verdad. En medio de tan denso y tan densa oscuridad, donde vemos que el hombre sigue fallando, Cristo sigue siendo la respuesta desde el principio. Él es la respuesta a todos los problemas del mundo. No por nada se le está persiguiendo, se le está atacando al Evangelio. Y a los que comparten el Evangelio se les está buscando para asesinarlos, para destruirlos, cuando realmente no son corruptos, no son delincuentes, no son criminales, solamente predican el Evangelio de amor. Cristo es la respuesta. Y nosotros, los cristianos, podemos formar la mejor sociedad por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio, la sociedad puede tener un mundo mejor, si es que los cristianos vivimos conforme a los principios del Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender a vivir los principios de la palabra de Dios para no ser guiados solo por las emociones. Cristo dijo allá en Mateo 9:9, sígueme, tú sígueme. Tú no estás siguiendo a Jesús si no tienes un cargo genuino por la salvación de las almas. Ninguno puede ser como Cristo si no quiere ganar almas. Todos podemos ganar almas. Hay algunos que son muy tímidos, otros son no tan agresivos cuando ven a un nuevo contacto. Pero todos, absolutamente todos los cristianos lo pueden hacer. Si proclamamos el Evangelio en este país y fuera de él, habremos de tener un avivamiento, esto es, un nuevo fervor por Cristo. En Lucas 5 se nos habla de la pesca. En los versículos 4 y 5 Jesús dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Exactamente, es en su palabra, es en sus promesas como yo me atrevo a echar la red, como yo me atrevo a ir a pescar pecadores para Cristo. La causa más frecuente por la que los creyentes son derrotados en el trabajo de ganar almas es por negligencia, es decir, pereza, flojera. Si los campesinos, si los industriales fueran tan negligentes o desganados en sus negocios como son los cristianos, los creyentes, ya se hubieran muerto de hambre. Muchos judíos son hombres de éxito en sus negocios porque son disciplinados y diligentes en lo que hacen. Los cristianos que son perseverantes, con una meta definida para trabajar en reconciliar a los hombres con Dios, pueden tener una pesca grande y abundante en todo tiempo. En Lucas 5:5 dice, Maestro, en tu palabra echaré la red. Una congregación que no gana almas está liquidada como iglesia. Ha fracasado porque sus miembros han degenerado en un estilo de vida social sin impacto y sin fruto. Cualquiera con algo de conocimiento de la Biblia puede compartir la enseñanza, pero enseñar acerca de Cristo no es enseñar a Cristo. ¿Entiendes la diferencia? La clave es enseñar a Cristo con tu ejemplo y las enseñanzas que Él tiene para los que te oyen. Es importante comprender que la gente quiere ver a Jesús, pero formado en tu persona. Tú que pregonas, tú que dices que eres cristiano, la gente quiere ver a Cristo actuando en tu propia vida. Tú que dices que eres cristiano. Hay muchos creyentes en las iglesias que en años no ganan una sola alma. Aunque hablan cosas bonitas de Cristo, esto sucede porque no tienen una meta
y los jóvenes están confundidos acerca de cuál es el objetivo de su religión. Esa es la razón por la que después de un tiempo abandonan las iglesias, quedando completamente como niños espirituales. Nunca maduraron porque nunca crecieron, nunca aceptaron un solo reto espiritual para sus vidas. La indiferencia del trabajo de ganar almas deja a una iglesia sin motivos para continuar y produce una iglesia llena de distintos tipos de pecado. Hoy en día, esta es la noticia predominante. La iglesia se ha corrompido, la mal llamada iglesia. La falta de sinceridad de los que profesan ser cristianos, cuando no dan fruto, produce en el mundo una actitud detestable. El mundo odia a los hipócritas aunque ellos mismos lo sean. Pero la hipocresía siempre parece peor en personas religiosas. Por ejemplo, si el mundo sabe que nosotros creemos en la existencia real de un fuego eterno, en donde Dios castiga a los incrédulos, y después de ser identificados con este hecho, no hacemos nada para ganar personas para Cristo, entonces seremos considerados peores que hipócritas. Decíamos que Ezequiel 3, 17 y 18 nos habla acerca de una advertencia que Dios hace a través de este profeta, cuando dice: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y te adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Esto lo dice la versión de la Biblia, Dios habla al hombre. La palabra hipócrita tiene su origen en la palabra actor, que significa tener puesta una máscara. Un misionero, durante una campaña evangelística en la ciudad de Toronto, Canadá, quiso hablar con un líder comunista en la última noche que iba a estar allí. Cuando al fin se decidió hacerlo, ya era demasiado tarde. Y se dirigió a la casa de ese líder, ya avanzada la noche. Al llegar, le explicó que venía a hablarle de Cristo. Entonces el líder le replicó: si yo creyera en lo que usted dice creer, me apresuraría a hablar de eso tocando puertas casa por casa toda la noche. Pero usted da la impresión de que su mensaje no es nada urgente y que no hay prisa. Es interesante ver cómo muchos miembros de las iglesias trabajan como si estuvieran diciendo: peces, brinquen a las redes ustedes solitos para que sean atrapados fácilmente. Pero eso nunca va a suceder. Los peces no hacen eso. Los miembros de una iglesia están listos para hacer cualquier tipo de trabajo, cantar, predicar, etc. Menos el más importante, que es ganar almas. ¿Cuántas oportunidades para lograr esto se han perdido? ¿Y cuántas más se perderán si no despertamos los cristianos? Despierta, iglesia. Necesitas un avivamiento. Necesitamos despertar todos para influir poderosamente a este mundo en nuestra propia área de influencia en esta sociedad. Jesús escogió a gente no educada, con excepción de una persona, Pablo, llamado Saulo de Tarso. Todos ellos lo siguieron voluntariamente y los llenó con poder para ganar las almas. Esto lo menciono porque algunos dicen: ahora es diferente, porque una persona sin educación no es respetada. Pero la verdad es que la gente respeta a los que tienen el poder de Dios y que realmente reflejan a Jesús por medio de su conducta transformada. La gente quiere ver a Jesús reflejado en los cristianos. La educación nunca ha producido un ganador de almas.
El ir a un seminario que doctrinalmente es bueno, no necesariamente producirá un ganador de las almas, aunque puede servir para manifestar lo que son. Como lo hemos dicho antes, un tonto que entra en la universidad y que se gradúa, seguirá siendo un tonto, pero ahora graduado. La educación no cambia nada a las personas. Quiero mostrarles algunos personajes interesantes. Por ejemplo, Sam Jones. No sé si alguna vez ustedes lo hayan oído. Sam Jones, llamado Samuel Porter Jones, nació en 1847 y murió en 1906. Conocido como Sam Jones, fue uno de los evangelistas más influyentes del siglo XIX en Estados Unidos. Su vida es un testimonio de redención, pasión por el Evangelio y un estilo de predicación que sacudió multitudes. Su profesión original era abogado. Tras una profunda lucha con el alcoholismo que sufrió, tuvo una experiencia de conversión en el lecho de muerte de su padre. Ahí se entregó a Cristo Jesús y fue ordenado como predicador metodista en 1872 y se convirtió en un predicador itinerante recorriendo el sur de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál era su estilo evangelístico? Directo, audaz y sin rodeos. Él usaba frases como, por ejemplo, "Quit your meanness", deja tu mezquindad, que se volvió su lema. Deja tu maldad, deja tu tacañería, deja tu vileza. Predicaba contra el alcohol, la ociosidad y la hipocresía religiosa. Su lenguaje era sencillo pero impactante, con comparaciones que recordaban a los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, realmente él tuvo un impacto tremendo. Acabó separándose de la iglesia metodista en 1893 y continuó predicando como evangelista independiente. Su mensaje era claro: vivir una vida recta, sencilla y entregada a Dios. Tocó miles de vidas con su estilo apasionado y su testimonio de transformación. Fue un predicador norteamericano. Sus campañas prácticamente, algunas de ellas las desarrolló en Boston, Massachusetts. Boston en aquella época era considerado el centro cultural de los Estados Unidos en esa época, siglo XIX. Y habló en forma tosca. Le dijeron que por favor predicara un buen inglés y la siguiente noche predicó un sermón con un inglés perfecto. ¿Y cuál fue el resultado? Menos almas ganadas. ¿Por qué? Porque no era realmente él. No fue auténtico. Una vez Sam iba pasando por un pueblito y vio muchos caballos parados frente a una casa. Se bajó de su caballo y entró al lugar en donde estaban muchas personas reunidas orando. Y estaban pidiendo, para su sorpresa, por él, diciendo: Señor, te pedimos que refines el lenguaje de Sam, porque tú sabes que nos es vergonzoso oírlo predicar de esa forma. Cuando terminaron de orar, Sam empezó también a orar diciendo: sabemos, Señor, que tú ves los corazones de los hombres. Y aquí tenemos pastores reunidos que no ganan ni siquiera una sola alma, quejándose por la gramática del predicador, cuando incluso muchos de ellos están caídos, teniendo reuniones a escondidas y no hablando cara a cara conmigo. ¿Cómo puedes bendecirnos, Señor, de esta manera? Esto no quiere decir que debemos hablar mal nuestro idioma, como Sam lo hacía con el suyo. Pero esta era su manera, porque era un hombre auténtico. Era su auténtica manera de ser y así ganaba las almas, con sinceridad, con honestidad. ¿Cuál sería la clave para tal ministerio? Pues a lo mejor tú vas a decir, pues yo creo que podríamos hablar igual que él, de una forma grotesca y mal nuestro español. No. Lo que estamos hablando aquí es que él era auténtico. Como es, como tú eres, Dios te va a usar si te entregas. Ahora, otro personaje muy especial, ¿no? En su biografía, Billy Sunday.
Billy Sunday, uno de los más famosos evangelistas del siglo XX en Estados Unidos, fue jugador profesional en las Medias Blancas de Chicago y luego en los Piratas de Pittsburgh. Tras una experiencia de conversión en el Pacific Garden Mission, dejó el béisbol y se dedicó por completo a predicar. Realizó más de 300 campañas evangelísticas, con más de 100 millones de asistentes, y se estima que 300,000 personas aceptaron a Cristo por su ministerio. Ahora, ¿quién era Billy Ashley Sunday? Él nació en 1862 y murió en 1935. Era una persona muy expresiva, que predicaba con rudeza y era además muy espectacular. Hablaba muy rápido, brincaba, corría y a veces estrellaba las sillas cuando predicaba. Esa era su personalidad, aunque solamente tenía 7 sermones evangelísticos. Aun cuando los repetía muchas veces, siempre tenía mucho impacto. Sunday también hablaba muy mal inglés, aunque con una voz fuerte y clara. Había tenido únicamente 6 años de educación escolar. Una vez, cuando estaba predicando en la quinta iglesia presbiteriana, o sea, la élite de Nueva York, comenzó a hablar y todos se agacharon avergonzados de su mal inglés. Pero después, poco a poco, fueron cautivados por su predicación hasta que finalmente ya no se acordaron de sus defectos. La gracia en Billy los había transformado. ¿Cuál sería el secreto de Billy? ¿Hablar mal el idioma inglés y ser rudo en el estilo de predicar? No, su entrega, su vida rendida, su vida totalmente incondicional en cuanto a su entrega y servicio. Ser auténtico, esa es la clave. Un creyente rendido, un creyente que ora, un creyente que estudia, que analiza y que conoce a la gente. Ahora, hay otro personaje muy conocido, Emilio Anderud. Su nombre, Emil Vernon Anderud. Nació el 23 de octubre de 1914 y partió con el Señor el 6 de marzo de 2004, dejando tras de sí una huella profunda en el mundo cristiano, especialmente en México, donde sirvió como misionero por más de 40 años. No fue un predicador famoso, ni un autor de libros reconocidos, pero su vida fue una carta viva del Evangelio, sencilla, fiel y transformadora. Su legado fue entregar pacientemente principios para la formación de jóvenes fervientes, bien preparados para toda buena obra. Él le llamaba el discipulado. Fue un hombre de Dios, apasionado en las almas, en la salvación de las almas. Hoy, muchos líderes cristianos en México y en otros países reconocen que su formación espiritual comenzó con Emilio Anderud. Su vida nos recuerda que el discipulado no es un programa, es una forma de vida. La fidelidad a Dios no necesita aplausos, solamente obediencia. El Evangelio no necesita ser complicado, solo vivido con pasión. Emilio Anderud, Emil Vernon Anderud, así se pronuncia, no buscó fama, pero dejó una herencia eterna. Su vida nos desafía a volver a lo esencial, formar discípulos que amen a Dios y vivan su palabra. Y él usaba un versículo clave, entre muchos otros, pero este era el que más se me quedó a mí. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él fue un misionero norteamericano en México, aproximadamente 40 años. Toda su familia habla perfecto español, pero él nunca lo pudo dominar.
Sin embargo, su trabajo es el más alto en calidad de trabajo personal entre los mexicanos. Con su mal español, pacientemente estuvo discipulando a jóvenes universitarios a fin de perpetuar la obra del Señor. ¿Cuál fue su secreto? ¿Hablar mal el idioma español para tener impacto con las almas? No, fue la gracia de Dios que emanaba de su vida y ministerio. ¿Cuál fue entonces el secreto del éxito de estos y otros más hombres de Dios? El secreto del éxito de estos siervos de Dios y de otros es un corazón entregado. Ríndete delante de la poderosa mano de Dios y Él a su tiempo te exaltará. Entrégate, humíllate. Es lo que Dios usa. Un corazón rendido por completo para Dios. El mayor mandamiento divino es: vayan, id por todo el mundo. Debemos ir a testificar de Cristo. Los que quieran ganar las almas sin ir, no las podrán ganar jamás. Podrás hablar mucho con respecto a ganar las almas hasta que Cristo venga y tú no ganar una sola alma en toda tu vida. La gran comisión que nos dejó Jesús está en Mateo 28, 16 al 20. Él declara desde el versículo 16, cuando dice la narración, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Fueron 11 porque acuérdense que Judas se suicidó. Al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En un barrio había una cantina en la que todas las noches había discusiones, gente enojada y crímenes. Los vecinos se hicieron una reunión de oración para que Dios quitara esa cantina. A la mañana siguiente salió una persona y vio la cantina completamente quemada. Se le preguntó a unos vecinos que qué había pasado. Y uno de ellos dijo: ustedes oraron, pero yo fui a comprar cerillos. Bueno, esa persona le puso pies a sus oraciones. No es muy adecuada la forma, por supuesto. Lo correcto es esperar que Dios nos dé su guía para actuar y no impulsivamente. Debemos orar, luego esperar que Dios dirija para actuar y después ir a pescar. Es muy importante saber que no hay persona con la que hables que no haya tenido trato del Espíritu Santo anteriormente. Ya sea por el testimonio de algún creyente que conoció, ya sea por la entrega de un folleto, alguna Biblia que le regalaron, por un pensamiento de eternidad o juicio. De multitud de maneras Dios trata con los pecadores para mostrarles que no están listos para enfrentar a un Dios santo. Gracias a Dios por esto, porque están preparados. Hay mucha siembra. Solamente es cuestión de valor y de arrojo para empezar la gloriosa obra de ir a pescar hombres para Cristo. Cuando un creyente testifica y da un folleto a una persona, después será más fácil ganarlo porque la semilla de la palabra sembrada permanece adentro de esta persona. Una persona al testificarle a otra le preguntó con cierta timidez: ¿verdad que tú no quieres recibir a Cristo? Y la otra la sorprendió contestándole: claro que sí quiero. ¿A qué se debió esto? Pues a que había siembra, había impacto del Espíritu Santo. Por eso esta persona estaba tan preparada que vino fácilmente a Cristo. Recordemos otros siervos de Dios como Dwight Lyman Moody, famoso Moody. Nació en 1837 y murió en 1899.
dijo que no conocía a una persona que aceptara a Cristo en sus campañas, que no tuviera una preparación previa por medio de otros creyentes. El famosísimo Billy Graham dijo lo mismo. El éxito de una campaña depende del trabajo personal. Y esta fue la razón por la que Billy habló con Emilio. Dar seguimiento a los que profesaban recibir a Cristo. Hacer trabajo personal con ellos para su seguridad de salvación. Billy Graham ganaba millones de almas que profesaban con su boca. Pero nadie les daba seguimiento, nadie hacía trabajo personal con ellos. Por lo tanto, mucha de esa obra se terminó. Entonces, debemos ir ya donde hay peces. ¿Sabes por qué a los hombres se les compara con peces? Porque son escurridizos, porque son resbalosos. Siempre presentan alguna excusa para no aceptar a Cristo. Tú no ganarás a todos los que están tratando de ganar para Cristo. Voy a repetir. Tú no ganarás a todos los que estás tratando de ganar para Cristo, pero sí los vas a evangelizar. Vas a experimentar el tremendo gozo de que algún día vas a ganar a alguno de ellos. Un fotógrafo alemán, aunque había recibido mucha luz y mucha siembra por la palabra, finalmente hizo una profesión de fe, pero no fue salvo. Mientras que a una mujer también alemana se le preguntó que si era salva y respondió con lágrimas, no. Y se le volvió a preguntar, ¿no cree usted que hoy es el mejor tiempo para para aceptar a Cristo? Ella aceptó ahí mismo al Señor. Ella estaba muy preparada y fue fácil ganarla para Cristo. Pero con otros debemos continuar insistiendo. En un pueblito de Iowa, Estados Unidos, un pastor explicó cómo ganar las almas y dio un ejemplo. Hablé con un empleado de una gasolinera y le dije, Jorge, el Señor te ama. Su gran anhelo es usarte, pero primero debes ser salvo. Perseveré hablándole y después de 6 meses, él fue salvo. Durante la Segunda Guerra Mundial, había un joven soldado de conducta limpia que era aconsejado por un sacerdote en el sentido de que podía ser un buen católico. Más tarde un creyente le testificó, sembró y cultivó su alma hasta que un día el soldado, con profunda convicción, preguntó si podía acompañarlo a la reunión de oración. No fue necesario preguntarle qué había sucedido. Era tan evidente el cambio que su rostro tenía la gloria de Cristo reflejada en él. Más tarde, al salir del ejército, ingresó al Instituto Bíblico Moody para su preparación. Un día salió del instituto prometiendo a Dios hablarle al primero con quien se topara. Cruzó por su camino un soldado judío que venía del Victory Center, a donde solía asistir para tomar gratuitamente sus alimentos mientras escuchaba mensajes evangelísticos. Por lo que yo pienso que ya estaba muy sembrado del Evangelio. Y el joven cristiano le preguntó si era salvo. Y el judío se impresionó por la pregunta. Y posteriormente le dio un folleto que decía, ¿eres salvo? Entonces, quebrantado, lloró. Este soldado regresó al regimiento y ahí, con celo, sin sabiduría, propio de un recién convertido, exclamó a gran voz, nadie coma hasta que demos gracias a Dios por los alimentos. Lo último que se supo de estas dos personas es que estaban trabajando como misioneros. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. Un creyente pidió 1 millón de almas y esto le parecía imposible porque sería a muy largo plazo. Pero con un trabajo bien establecido y los creyentes multiplicándose, esto no es imposible.
Dice Lucas 5, 6 y 7. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Esta gran pesca causó un gran asombro que llamaron a otra barca para que les ayudaran. Qué hermoso cuando viene tanto fruto por un avivamiento. ¿Qué hace necesario llamar entonces a otras personas para ayudarnos? Esto fue un milagro. Pero en Mateo 28, 18 se nos dice que todo poder le ha sido dado a Cristo, en el cielo y en la tierra. Ganar las almas es una buena manera para humillar el corazón y traernos a la realidad de nuestra indignidad y de la grandeza de su gracia. Hermanos, vamos a pescar en el nombre de Jesús. En la Biblia, pescar está profundamente ligado al llamado de Jesús a sus discípulos. No solo a buscar peces, sino a ganar almas para el reino de Dios. Vamos a pescar. Señor, danos esa gracia que estos siervos de Dios que mencionamos aquí la tuvieron. O como dijo Eliseo, dame una doble porción de la que le diste a Elías. Así, Padre, dótanos de todo recurso que se requiera para alcanzar las almas para Cristo. Trae un avivamiento, Señor. Trae un despertar local, nacional, mundial. Que la iglesia por fin despierte. El mundo está cada día más destruido y cada día más corrompiéndose. Y la iglesia sigue dormida. Trae un avivamiento, trae un despertar, una renovación de compromiso genuino a la fe de Cristo. Ayúdanos, Señor, en esto y guíanos a obedecer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga.